Tienes ahí bloqueado está muteado, ¿no? Ya, ahí está. Listo. Pues bien, buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a la mesa redonda del día de hoy, en la cual dialogaremos en torno al tema del currículum flexible, administración, didáctica y evaluación, un tema que sin lugar a dudas es de gran relevancia en la actualidad para tratar de comprender el fenómeno de la universidad como un fenómeno, digamos, global, pero que se va particularizando en ciertas sociedades. Y este tema del currículum flexible lo atraviesa de una manera muy relevante el día de hoy. Y bueno, de cara a eso, dialogaremos los aquí presentes, el doctor César, la maestra Carla y la maestra Karina, para pues poder echar luz sobre algunos asuntos al respecto. Entonces, sin más preámbulos, si les parece, yo voy a plantear una discusión, una serie de cuestiones de entrada e inmediatamente voy a darles a ustedes la palabra para que podamos dialogar en torno a esto. ¿Les parece bien? Entonces, pues perfecto. Vamos iniciando. Planteo la cuestión así. En los años 70 surge particularmente en el ámbito de las instituciones de educación superior en México, una esperanza, un anhelo frente al crecimiento de la matrícula en las universidades. La esperanza y anhelo es de crear una universidad que pudiera avanzar de su ya tradicional modo de planteamiento que obedecía a lo que se ha identificado como un currículum rígido, que estaba muy adecuado a la forma o a la organización de las propias universidades, en escuelas, en facultades, y que de cara al crecimiento en la matrícula parecía verse amenazada con respecto a varios aspectos administrativos, a varios aspectos de gestión, particularmente aquellos que tenían que ver con cómo convertir a la universidad en una universidad sensible a problemas específicos que de alguna u otra manera los currículum rígidos no permitían abordar. En los años 70 entonces se importa quizás como una manera de particularizar el modelo departamentalista de la educación universitaria en Norteamérica, con necesidades de contextos muy particulares, daban al alumno una posibilidad de organizar su trayectoria educativa acorde con una propuesta, digamos, basada en la flexibilidad, en la cual se acoplara no solamente a sus tiempos, como muchas veces se ha banalizado, sino a los intereses que enarbolaría cada estudiante en tanto representante de distintos sectores y necesidades sociales. Entonces, de cara a esta esperanza, podríamos empezar a hacer un primer balance o una primera serie de observaciones. ¿Cómo se construye, o podríamos decir, cómo se compone un currículum flexible? Y si les parece, vamos a ir cambiando. Realmente creo que la manera de construir esta parte del currículum flexible viene, como bien usted lo menciona, relacionado a las necesidades sociales. Se ha observado definitivamente que las universidades deben de responder de cierto modo a lo que la sociedad está demandando. Entonces, si observamos que necesitamos ciertas personas especializadas en diferentes ramas, y que obviamente están en trabajar y estudiar, pues definitivamente las universidades tuvieron que empezar a hacer pues este estudio de campo, más que nada, para ir viendo estas necesidades sociales y sobre todo pues enfocarse en ellas para subsanarlas a partir de un currículum flexible.
que no solo respondiera a las necesidades sociales, sino también a las necesidades de los estudiantes. Muy bien, muchísimas gracias. Con esa misma pregunta y bueno, capitalizando esto que acaba de mencionar la maestra Carla, ¿no? Efectivamente hay una, vamos a llamarlo así, individualización del proceso educativo. No tiene este concepto de individualización una carga peyorativa, ¿no? Que tendiera hacia individualismo, sino precisamente la, digamos, la capacidad que podría tener el alumno de particularizar su propia trayectoria acorde con distintas necesidades. En ese mismo tenor, ¿qué implicaciones tiene a nivel de diseño, maestra Karina Alarcón, esta construcción de un currículum flexible? Gracias, doctor Rubén. Bueno, a nivel de diseño, pues implica muchas variantes. Como universidad, bueno, tenemos que incluir lo pedagógico, tenemos que incluir lo organizacional, que también es muy importante para poder operacionalizar esta parte del currículum flexible, pero implica muchos retos que como organización, como una universidad, pues tiene que cumplir. Como bien comenta, y me gustó mucho el concepto que comentó tanto usted, doctor, como la maestra Carla, pues cubrir esas necesidades del estudiante, tanto cubrir horarios, cubrir esas necesidades también personales, laborales, también tenemos que verificar a qué campo se está refiriendo, digamos, un campo en específico en esta parte quizás del mercado, a qué estudiantes nos estamos dirigiendo, como lo es si es a un nivel universidad, si es un posgrado o una licenciatura. Pero como universidad, pues nos implica un reto en la organización, como lo es esta parte que comenta del individualismo. Prácticamente cuando nosotros tenemos una trayectoria mínima y una máxima, de verdad a veces no sabemos en qué momento nos estamos enfrentando, tanto organizacionalmente en la oferta educativa, cómo van a estar cursando sus asignaturas cada cuatrimestre, cada semestre, cómo vamos a organizar los tiempos en cuestión de los facilitadores. Entonces ahí hay un tema muy profundo en cuestión de digamos, de la logística, de la organización de lo que es la universidad como tal, y también como el estudiante, ¿no? También digamos que hay algunas universidades, hay casos, ¿no? Que a lo mejor en este esquema no pueden seguir avanzando los estudiantes porque ya no se tiene la oferta que ellos necesitan, porque no se pueden cubrir como esas necesidades en los tiempos. Pero ¿qué implicaciones? Pues es un reto mayúscula como organización que tiene que tener esa logística, tiene que prever esas situaciones y cubrir esas problemáticas al tener tiempos mínimos y máximos, al tener esa que se le da al estudiante la potestad de poder elegir cuántos y cuáles asignaturas va a poder cursar, y también académicamente, pues cómo se va a ir evaluando ese proceso de aprendizaje y cómo va a ir cubriendo las necesidades en cuestión del perfil de egreso que va a estar avanzando en cada, sea cuatrimestre o semestre. Pero creo que el mayor reto desde mi perspectiva es organizacional, en cuestión de la universidad, cómo va a cumplir con esa logística para operacionalizar este currículum. Muchas gracias, maestra Karina. De esto que señala, y es hacia donde me gustaría que nos fuéramos internando, a esta parte administrativa, a esta parte, digamos, de las implicaciones institucionales y organizacionales que implican la operación de un currículum flexible, me gustaría que fuéramos avanzando hacia allá, y por ello hago una primer pregunta para abrir hacia allá el camino, doctor César, que sería relacionada con esto. ¿Cuándo una institución se debería plantear, así claro, yo sé que cada institución tendría sus rasgos, pero en un ideal se debería plantear la cuestión de considerar un currículum como una vía administrativamente viable para sí y académicamente operativa o académicamente realizable? ¿Cuáles serían las señales, las reflexiones, las necesidades iniciales que deberían llevar a una institución a esta pregunta? Sí, claro, doctor.
Fíjate que me quedaría o empezaría este intento de planteamiento más que de respuesta con la pregunta que tú, o la reflexión que hacías, ¿no? Si una universidad sensible, ¿a qué tiene que ser sensible la universidad, ¿no? En este caso, ya no hablando como el concepto universidad, sino como la organización universidad. El primer elemento hacia el cual se gira es, digamos, y es entendiendo a la universidad en todas estas transiciones que no podríamos hablar de una sola universidad hoy en día, ni siquiera desde el concepto, las formas, las intenciones, ¿no? Hay un gran entramado, ¿no? Pero digamos que sí podemos encontrar un hilo conductor que es precisamente uno hacia el conocimiento y dos hacia la ciencia, ¿no? Que son dos elementos que se van a combinar precisamente para formar lo que conocemos como la academia, ¿no? Y entonces la academia, no la academia de Platón, ¿no? Sino la academia en el sentido de la actividad referente a salvaguardar el conocimiento, la sabiduría, pero sabemos que viene de la modernidad, que es este conocimiento científico, es decir, una universidad sensible precisamente a entender el ciclo de este binomio. Y debe ser sensible porque este binomio tiene muchas características, pero una que es, digamos, que hasta cierto punto indiscutible, es que es dinámico. Es decir, va cambiando. Y esto es lo primero que la universidad que lo entiende que ya no puede ser rígida. No puede ser rígida porque entonces, digamos que si es rígida, no va a responder, ¿no? Ni a la necesidad social, ni a las necesidades personales, ni a las necesidades organizacionales, laborales, civiles, ¿no? A las cuales la universidad intenta, ¿no? Esta universidad ya posmoderna intenta dar respuesta, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, digamos que, ¿para qué la flexibilidad entonces? La flexibilidad es un planteamiento que se basa indiscutiblemente, número uno, en la experiencia formativa. Es decir, entender que las experiencias formativas son, digamos, no a priori. ¿A qué me refiero? Que cuando alguien, de hecho, decide estudiar, ¿no? Cierto programa educativo, tal vez a la mitad de ese programa se da cuenta que no es lo que le interesa, que no va con lo que está esperando, ¿no? Pero esto es porque cuando es rígido el currículum, digamos, ya va una visión de antemano, ¿no? De alguien o de un grupo, ¿no? Que está permeando y que tal vez no tiene que ver con esa área disciplinar o del conocimiento. No es lo mismo tomar, ¿no? Vamos a pensar ciencias de la educación en una escuela marista, ¿no? A una escuela progresista, ¿no? A una escuela tecnológica, ¿no? Pero si el currículum es rígido, ¿no? Todavía pues, es más marcada esta situación y lo que hace que la experiencia formativa sea una experiencia formativa rígida, en el sentido, ¿no? De que tiene límites específicos de quien lo preconcibió y que busca preconcebir precisamente esa formación. Segunda gran área es la parte cognitiva, ¿no? Es decir, la flexibilidad, un para qué de la flexibilidad, es porque la parte cognitiva es asumir que no hay una sola forma, ¿no? De asimilar, ¿no? Ese tipo de formación. Normalmente, digamos que una gran influencia aquí es este constructivismo de la formación, que versa en forma muy específica, saber que yo puedo enseñar metodología de N formas, pero la mejor, digamos, el mejor camino para aprender metodología es el que yo tengo que recorrer y el que yo voy a recorrer. Basado en el principio de que el conocimiento metodológico, ¿no? De la ciencia o del área de conocimiento que tengo, ahí va a estar, ¿sí? Y por eso yo puedo desaparecer, ¿no? Vamos a pensar en el caso más crítico, esta idea de matemáticas 1, matemáticas 2 y matemáticas 3, ¿no? Oye, es que sí hay una secuencia, ¿no? Definitivamente de que hay una secuencia, debe haber una secuencia, pero es que la educación superior no se está preocupando por la secuencia intrínseca que tiene el área de conocimiento específica. Se está preguntando
¿cuál es la mejor forma de que tú entiendas las matemáticas para el caso de la función que en algún momento vas a desempeñar? Es decir, el currículum rígido apuesta por la inmediatez del conocimiento. Es decir, claro, llevo matemáticas 1 y antes de entrar a matemáticas 2 ya soy un experto en matemáticas 1, ¿no? Entonces, esa idea se rompe, ¿no? Al decir, ¿no? Puede llevar la matemática que quiera y eso le va a marcar precisamente una idea de la necesidad de la construcción del uso de las matemáticas, ¿no? No en la parte específica de las matemáticas, ¿no? Y la tercera es que el currículum rígido, sobre todo, predetermina intereses. Y el currículum flexible dice, es posible que descubra los intereses pues a la mitad, ¿no? Tal vez al final, ¿no? Del proceso, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? En este sentido, ante la pregunta de cómo se compone un currículum flexible, pues se compone a partir de la sensibilidad que tiene esa universidad de cómo entiende que este binomio entre ciencia, pues conocimiento, sabiduría, tecnología se está dando y que necesita precisamente pues formar no solo a los estudiantes, porque el currículum flexible tiene un fenómeno bien interesante, ¿no? Que es lo que decía la maestra Carla y la maestra Karina. Tiene que ver, como decía hace rato, en los académicos, cómo están pensando la formación, y al ser flexible, la gran sorpresa es que la tienes que estar repensando, ¿sí? Porque te vas dando cuenta de diferentes trayectorias, y el punto es que imagínate un mundo donde abandonas la mejor trayectoria y empiezas a conocer las trayectorias, ¿no? Y que estas pues se vuelven no infinitas, pero sí de grandes posibilidades. Pero luego en el área administrativa te das cuenta que necesitas precisamente nuevas formas de adaptarte, nuevas reglas, nuevos esquemas, nuevos sistemas, ¿no? La cual supera a la habilidad personal, porque en el currículum rígido pues más o menos tenemos, algunos compartimos el concepto de que el secretario, la secretaria de facultad, pues llevaba a todo el orden en esos cárdex, ¿no? Y aquí ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces tú necesitas hacer ofertas de acuerdo a las necesidades del perfil formativo que van exigiendo los estudiantes. Pero recordemos que dijimos que ya no hay una sola trayectoria, ¿no? Y eso abre un campo de necesidades y de circunstancias que exceden lo académico, bueno, no exceden lo académico, sino que necesitan algo más que lo académico y que es lo organizacional administrativo. Y entonces, en ese sentido, la composición de un currículum flexible es, por un lado, una profunda discusión de un tema, pues no quisiera llamarlo filosófico como tal, pero sí epistémico, no ontológico. Por otro lado, de un planteamiento administrativo, y en un tercer sentido es priorizar la subjetividad del estudiante y luego de los actores educativos que están ahí. Muchas gracias, doctor. En esto que dices me queda muy claro algo que tiene que ver con lo siguiente. Digamos, pasamos de un modelo antropológico del estudiantado y de un modelo sociológico de la universidad caracterizado precisamente en donde esa rigidez, digamos, apostaría a que siempre se va a repetir en la medida de lo posible la mejor ruta posible, y por lo tanto este perfil de egreso es capaz de dar cuenta con ello, lo cual es iluso, falso y completamente ajeno a una visión contextual, a una visión que, permíteme ocupar las palabras nietzscheanas, humana, demasiado humana en el buen sentido. ¿A qué me refiero? Que considera precisamente la pluralidad de intereses, la pluralidad, digamos, de estilos cognitivos, pero también la propia pluralidad que existe a nivel epistémico dentro de los conocimientos, prácticas, técnicas y modos de hacer las cosas que están en una u otra disciplina. Porque como tú decías ahora, y esto va a tomar parte de mi siguiente cuestionamiento, como tú decías, en un currículum flexible también hay una labor activa en la cual la operación del currículum no es solamente una operación
que sea repetida, como tú decías ahora, ¿no? Con el modelo, ¿no? La Secretaría Académica llevando a cabo casi siempre lo mismo, sino que hay incluso una revisión constante del proceso educativo que se está acoplando, pues si no en tiempo real, sí casi en tiempo real, lo cual complejiza la propia labor digamos, de diseño, fíjense nada más, ya no como un momento al cual se vuelve solamente hasta el final, sino como un momento recursivo, por ejemplo. Pero también la parte administrativa, la parte didáctica, debe estar en esta constante dialéctica, digámoslo así, que incluiría el estilo cognitivo, las necesidades contextuales, las posibilidades de uno u otro contenido, las necesidades de disciplinares o de matrices disciplinares específicas y, por supuesto, las peculiaridades administrativas de una universidad que ya no quedarían como peculiaridades, sino que estarían en un constante cambio, ¿no? Ahora, teniendo esto ya más o menos claro, me gustaría preguntarle a la maestra Karina Alarcón, y para abundar en este señalamiento que usted hacía muy atinado, ¿no? Con respecto a las complicaciones o a las implicaciones administrativas. ¿Ya puedo revisar? Perdón. La pregunta que me gustaría hacerle, maestra Karina, es ¿cuáles serían, o bueno, más que ir directo a la pregunta, un breve corolario? Si esto es así, si hay tantos referentes que deben estar incluidos en el proceso, digamos, de la puesta en marcha, de la ejecución, del proceso ya como tal de un currículum flexible, si esto es así, parece entonces que debe haber algo detrás que permite esta integración, como en este caso podría ser un modelo educativo, ¿no? Que precisamente permita estar volteando a ver estas variaciones, pero un modelo educativo que también entonces esté implicando las cuestiones administrativas, porque de acuerdo a las participaciones de los tres, habría un continuo ya, es decir, ya no habría ni siquiera una posibilidad de ruptura, a no ser que fuera analítica, pero no en el proceso real. Es decir, entonces esa sería mi pregunta. ¿Cuál sería la relación que existe aquí entre modelo educativo y operación del currículum flexible? Claro, claro, doctor. Sí, sin duda alguna comenzamos con un modelo educativo que la universidad, bueno, en este caso me refiero a la universidad, pues debe tener muy bien claro, con fines específicos, sabiendo a dónde se van a dirigir, en cuestión de tener firmes todos aquellos elementos que se deben tener muy claro el perfil de egreso, o sea, el fin de la universidad, a dónde queremos ir. Y bueno, referente a ello, pues sabemos que toda escuela, toda universidad, todo esta parte, pues su finalidad es educar al estudiante, ¿no? Entonces, bueno, con ello, pues tenemos estos fines, pero también tenemos que ir alineado con una organización que pueda solventar todas esas necesidades que ahorita estamos comentando acerca de que pues se tiene que tener una administración muy clara, una dirección muy clara, pero refiriéndonos a esta organización, pues tenemos que tener una estructura en la cual esté alineada a los fines de la universidad, a que estamos educando, estamos formando el perfil de egreso como institución educativa. Y con ello, pues, ¿qué nos impacta? Pues teniendo esta organización muy clara, teniendo esta dirección en la cual vamos hacia el cumplimiento de estas necesidades y no perdiendo el rumbo de que estamos formando a los estudiantes y cumpliendo el perfil de egreso, pues todos aquellos elementos pues van a estar alineados a ese fin. Y con ello, pues quiero decir, referente a que tenemos que tener una organización, una administración muy clara, enfocado a estas necesidades. Ahora bien, algo que también destaco de lo que comentaban, pues es que teniendo esta organización, pues sí, tenemos que tener sistemas que nos ayuden a poder procesar toda aquella información, porque teniendo esta dinámica muy cambiante, tenemos que estar, digamos, como universidad, pues innovando en cada momento, haciendo esta selección de la oferta educativa, haciendo esta selección de facilitadores, de docentes, y tenemos que tener muy bien organizado pues también a nuestro equipo de trabajo,
teniendo un equipo que vaya y que nos ayude a cumplir esto, ya que pues es un reto, digamos, grande el poder administrar y operar este currículum flexible por la gran diversidad que se tiene. Esquemas de trabajo muy claros, planes de trabajo muy claros en los cuales pues podamos alinearnos a ese fin. Pero bueno, tomando en cuenta que teniendo esta organización clara, esta organización muy precisa y esta dirección a dónde nos estamos dirigiendo, pues podremos alcanzar y seguir construyendo este currículum flexible, ya que pues tenemos que alinearnos también a la parte académica, ¿no? También un punto muy importante y algo que también se ha estado pues estudiando bastante es que a veces nos perdemos quizás tanto en la operación al decir, bueno, tiene demasiadas complicaciones, hay que operarlo así, como bien comentan, pues el personal administrativo se enfoca demasiado en la operalización y quizás se deja de lado un poco esta parte académica, que sin duda alguna pues es la parte esencial y fundamental por la cual estamos teniendo la escuela, ¿no? La universidad. Entonces, con ello, pues teniendo esta organización y esta dirección hacia el perfil de egreso, la construcción de este perfil, pues podremos llevar a cabo este currículum flexible a través de sistemas, a través de esquemas de trabajo y a través de una planeación dirigida a los fines de la universidad. Muchas gracias. Efectivamente, entonces, digamos que esta modificación o esta exigencia del currículum flexible va a cambiar entonces prácticamente todas las funciones en el ejercicio administrativo de los hechos educativos, ¿no? Por no decir un hecho. Esto va de la mano con algo que decía el doctor César recientemente, ¿no? Con respecto a romper con la propia idea, digamos, tradicional que se tiene de universidad. Es decir, cuando hoy hablamos de universidad, estaríamos hablando más o menos de una función más o menos transversal que permite identificar, por ejemplo, no sé, a una universidad mexicana con una universidad africana o china. Pero efectivamente, a nivel particular, parece ser que se ha operado un giro de la mano de los currículum flexibles, de los currículos flexibles, perdón, se ha operado un giro que bien podríamos llamar particularista o regionalista, que entonces llama a esto que ahora menciona la maestra Karina, que es precisamente a un proceso de dirección activa frente al proceso administrativo de dirección pasiva que estuviera de cara al currículum fijo, en el cual, digamos, en la medida en la que la institución universitaria individual, es decir, la en cuestión, se parezca más a la universidad en el sentido normativo, se llega mejor al éxito, no importando necesariamente la adecuación con respecto a los actores. Y esto me lleva a una siguiente pregunta para la maestra Carla con respecto a cómo se modifica a nivel administrativo, a nivel de administración de este currículum flexible, la relación con la academia particularmente, es decir, con los docentes, con los investigadores, en el caso de las universidades, como la Universidad de Jalapa, que sí cuentan con ellas, ¿no? Con algunos otros actores que funcionan, como por ejemplo las empresas o instituciones que sirven de escenarios de aprendizaje para prácticas y otros procesos formativos. A nivel administrativo, ¿cómo se particulariza esto en los currículum flexibles? Y quizás si pudiéramos ir hablando particularmente del caso de lo que sucede actualmente en la Vicerrectoría de Educación Digital y los programas que está manejando, que tienen este currículum flexible y en la Universidad de Jalapa, pues sería muy bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo se modifica esta relación entre administración educativa y academia? Sí, doctor, gracias. De hecho, algo de lo que quería abonar a lo que comentaba mi compañera, la maestra Karina, es que entender un currículum flexible es entender que no estamos pensando en un tipo de estudiante tal cual. O sea, estamos pensando que hay diferentes tipos de estudiantes, ¿no? Que tienen diferentes necesidades. No hay un estudiante con características similares
que de la misma manera en la que entra, de la misma manera sale, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué sucede? Al saber que cada estudiante pues tiene sus propias necesidades, como universidad pensamos también en el individuo más que nada, ¿no? Con sus características, con sus fortalezas, con sus áreas de oportunidad. Entonces, es así como en la parte administrativa y en la parte de academia, creo que nos hemos rodeado de personas que entendemos la importancia de ir respondiendo a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos que necesitan alguna, no sé, algún aprendizaje que por ahí les esté faltando, se ofertan los núcleos, ¿no? Que corresponden a esa área de oportunidad, ¿no? También nos hemos rodeado de instituciones que considero definitivamente también ven y tienen esta misma visión que tiene la Universidad de Jalapa para responder a las necesidades, igual académicos, investigadores. Entonces, todos al formar parte de este equipo vamos guiando poco a poco al estudiante para que vaya alcanzando sus propios logros, sus propias metas, pero también, como bien lo comentaba la maestra Karina, el perfil de egreso. Aquí lo que definitivamente nos orienta es el perfil de egreso. O sea, irnos acercando a ese ideal que nosotros consideramos necesario aportar a la sociedad. Muchas gracias, maestra. De hecho, esto que ahora menciona converge con una pregunta que está aquí en el chat de la maestra, la doctora Ana Lilia Zulueta, quien pregunta o quien plantea, no es la pregunta como tal, pero la voy a ocupar para abordar esto, sino esta pluralidad de intereses afecta de alguna manera al perfil de egreso. Y bueno, yo diría que sí, y esto es parte de mi pregunta o de mi planteamiento para el doctor César, relacionado con esto que ahora decía la maestra Carla. Efectivamente, si uno quisiera estar respondiendo, si uno se ha planteado como reto y es una parte, un requisito fundamental de un currículum flexible, el estar respondiendo a las necesidades que surgen ya de la puesta en marcha del currículum flexible, entonces es claro que los procesos de evaluación deben ser constantes, claros, con indicadores muy claros y además de eso deben ser el parteaguas o deben ser la condición de posibilidad de todo cambio. Entonces, trataré de conjuntar para usted, doctor César, las tres cuestiones. ¿Cómo queda, digamos, asegurado, o más bien, cómo debe ser planteado un perfil de egreso que respete estas particularidades de las trayectorias de los estudiantes que responden a sus necesidades y cómo eso a su vez impacta al propio proceso de evaluación, dado que si esto se entiende en un sentido muy laxo, pues podríamos quedar como en un exceso de nominalismo. Tantas individualidades implicarían un proceso evaluativo individual que a nivel final, pues podría dejar incómodo al propio proceso de evaluación, en tanto sea irrealizable en la medida en la que van ascendiendo el número de estudiantes, por ejemplo, ¿no? Y que a nivel de operatividad podría ser complejo. ¿Cómo se soluciona esta relación? Evaluación, perfil de egreso, currículum flexible. Sí, yo creo que esa es una cuestión clave, ¿no? No solo para el currículum flexible, sino para la educación en general. Pero para ello, fíjate que retomaría, doctor, la pregunta que también le hacías a la maestra Carla, ¿no? ¿Cómo cambia la relación con, pues, el docente? Nosotros le denominamos facilitador, ¿no? Fíjate que la relación cambia en muchos sentidos, pero el principal que hay que reconocer es que al docente se le da el estatus precisamente de experto para abordar, ¿sí?, un contenido, una competencia, un objetivo de aprendizaje, ¿sí? En el sentido que cuando tú le propones, ¿sabes qué? Este estudiante tiene que formar esta competencia y con este desempeño, porque el término de competencias pues está orientado a algo observable, ¿sí? A un desempeño observable.
Y entonces le dices al docente, ¿sabes qué? Yo sé que tú tienes que construir el camino, es decir, la didáctica, para que este ser humano, este hombre o esta mujer, logre tener un desempeño, una conducta aquí planteada y descrita. En ese momento, la relación con el docente cambia, porque deja de ser un agente pasivo que va a transmitir, ¿no? Conocimiento de una forma magistral y se vuelve un diseñador didáctico para alcanzar fines de aprendizaje. Ese en el currículum flexible es un cambio radical que existe. Y de ahí se derivan en el currículum flexible conceptos y necesidades, más que el concepto, necesidades educativas como son diseño instruccional, evaluaciones formativas, sumativas, integrales, procesos de academia, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, a la pregunta que me haces, ¿no? Pues, ¿cómo podemos eh, lograr, ¿no? Digamos, una armonía, ¿no? Entre la parte, pues, de la evaluación, de la parte individual, del currículum flexible, ¿no? Lo que tendríamos que entender antes de dar una respuesta que se acerque, ¿no? A hacer una respuesta más bien, hay que entender diferentes situaciones. La primera es que en el contexto del currículum flexible, el primer planteamiento que está de base es que el alumno tiene un proceso formativo dinámico y que no puedes responder con un esquema curricular administrativo evaluativo estático. Por lo tanto, digamos, es dinámica versus dinámica. Y ahí el estudiante siempre va a ser dinámico por naturaleza, por lo que está haciendo, por la condición en la que llega, porque se está formando a partir de ciertas necesidades, expectativas, gustos, intereses, ¿no? Que normalmente lleva, ¿no? Y entonces tu academia necesitas entrar en una dinámica. Y esta dinámica te la va a dar precisamente o provee la plataforma el currículum flexible. Por lo tanto, el currículum flexible no se entienda solo como una malla curricular, ¿no? Una malla de asignaturas que puedes tomar casi indiscriminadamente. Entiéndase currículum flexible como procesos administrativos, pedagógicos, obviamente también financieros, organizacionales, que inician relaciones precisamente para intentar, ¿sí? Dar respuesta a estas necesidades. Como que necesidades, veíamos, si un estudiante tiene un interés de investigación muy particular, pues obviamente tiene la opción de inscribir, ¿no? Núcleos que aparentemente van a cubrir esa necesidad, ¿sí? O de no tomar más núcleos porque necesita momentos de reflexión, ¿sí? O pues empezar a dirigirse hacia buscar experiencias. Los currículos flexibles de última generación ya no son programas en su totalidad. Hay créditos, ¿no? Créditos en los cuales pues buscas ¿no? Y la experiencia formativa que tú necesites, tómala y esa te la voy a acreditar. ¿Cómo qué? Que publiques un paper, que vayas a un congreso internacional, que realices una estancia de investigación. Eso definitivamente son elementos que acepta el currículum flexible y dice, claro, es lo que estoy buscando, ¿no? En una instancia. Ahora, el segundo es, lo que se elimina es la automatización del proceso educativo. Porque un proceso automatizado, como el que hacíamos referencia, ¿no? Que lo puede llevar el secretario o secretaria de la facultad, es un proceso que está condenado a lo que decía la maestra Carla, ¿no? Y reforzaba la maestra Karina, está condenado a creer que hay una unicidad en las formas en que tienes que egresar a un estudiante, ¿no? Oye, pero este proceso sirvió y muchos nos formamos en el currículum rígido, ¿no? Pero nos ha costado precisamente adaptarnos, ¿no? A los cambios que la época nos ha, pues, impuesto, y no solo en niveles de tecnología, diría que son los menos, ¿no? Sino abrir estos campos de discusión a la aceptación de la diversidad de género, a la aplicación, ¿no? De estos criterios, ¿sí? Y esos son, digamos que, costos, ¿no? que pagamos
no necesariamente del currículum rígido, sino de la automatización del proceso educativo. Y eso me lleva precisamente a que se establece en esta lógica la no existencia de la ruta ideal. No hay una ruta ideal, ¿no? Y abandonar esa certeza es terrible para, digamos, las universidades tradicionales, ¿no? ¿Por qué? Porque es decir, yo sé que no hay una ideal y que puede existir diferentes rutas para llegar al camino. Y en este sentido, a lo mejor la pregunta que hace Ana, ¿no? Tiene ahí parte de respuesta, ¿no? Es decir, más bien, yo pongo una serie de elementos a tu disposición, estudiante, para que de acuerdo del interés que vayas teniendo en ese momento, lo puedas ir construyendo. Oye, pero si se equivoca, ¿no? Esa puede ser la gran pregunta, ¿no? Que siempre escucho de colegas, ¿no? Pues es, fíjate, viene otra. Ya dijimos que abandonamos la certeza, ¿no? De una ruta, ¿no? Pues ahora es aceptar que el error no tiene una carga valorativa negativa, que el fallo no es una pérdida, ¿no? Sino que es un proceso de aprendizaje que tendrá aciertos y desaciertos, pero que esos desaciertos desde la teoría de juegos se plantean, ¿no? Es decir, caer en el error, en la equivocación, es parte de un proceso de aprendizaje en un mundo que no tiene caminos ideales o rutas trazadas en específico, ¿no? Y eso nos lleva, por último, en este esquema, es que dejamos de pensar al estudiante universitario como un infante. O sea, dejamos de pensar al estudiante universitario como un ser humano sin capacidad de decisión, ¿no? Y entonces por esa idea del tutor, ¿no? O sea, necesito un tutor para que tome decisiones por él. ¿Cuál fue la decisión? Te inscribo aquí, ¿no? ¿Y cómo era? Necesitamos que venga tu papá, tu mamá a firmar, ¿no? Tu inscripción de la matrícula, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tomó todas las decisiones por ti. Y aquí es no. Aquí es tú te inscribes y dejas de ser un infante y entonces creo que vienen unos elementos formativos clave. Vas a tomar decisiones. Vas a tomar decisiones y te vas a tener que hacer responsable de esas decisiones. Por eso el currículum flexible tiene, digamos, como frenos, ¿no? Frenos a mitad del camino. Puedes darla de baja, ¿no? Puedes cambiar de inscripción, ¿sí? Puedes cambiarte de facultad, puedes ya no estar metiendo los núcleos en tal área para meterlas en otra área, ¿no? Que tal vez eran metodologías en el área de economía, ahora los vas a meter en sociología, igual te van a servir para el proyecto que tú estás haciendo. Y eso sería la pluralidad, doctor, ¿no? Una pluralidad que solo se consigue, otra vez repito, no por una malla curricular flexible, sino por una propuesta educativa flexible. Y entonces, ¿cómo equilibramos la gran pregunta que me hacía, ¿no? Es que era importante reflexionar esto para llegar a esta pregunta. Bueno, lo primero es que no existen equilibrios como tales, ¿no? Como la matemática nos los da. Nosotros, incluso en el modelo educativo, manejamos el concepto de armonía. Y la armonía está dada, en este caso de la evaluación, por la comunicación. Es decir, necesitamos no solo tener un feedback, o sea, no solo tener un mensaje de una línea, sino un feedback de los actores educativos entre los actores educativos. Es decir, preguntarle al estudiante, al facilitador, al encargado de diseño instruccional, al administrador educativo, al encargado de lo académico, qué está pasando con tu actividad, con la actividad de los demás, ¿sí? Y si se está llegando al objetivo. Y ahí es donde los procesos de evaluación, doctor, se vuelven horizontales. ¿Por qué? Porque lo que estoy buscando es, me interesa tu autoevaluación. Autoevalúate, pero también evalúa al compañero. Entonces empieza a hacer una coevaluación. Y también vas a ser evaluado por datos duros, pues que siempre habrá datos duros, ¿no? Pero que tampoco tienen la verdad, tienen una arista de la verdad. Es decir, una heteroevaluación. Y esto, pues nos lleva, al menos en nuestro modelo, pero es lo que apuntan, ¿no? Es la forma como lo solucionamos, pero es lo que apunta el currículo flexible, evaluaciones 360, ¿no? Yo me evalúo y todos nos evaluamos. En el sentido de estar abriendo canales de comunicación para que la evaluación sea la retroalimentación de si lo que estamos pensando, lo que estamos ejecutando, está logrando el efecto de lo que estamos haciendo. Porque ya dije, abandonar el concepto de error, obviamente podríamos hablar del tema ético que hay atrás de todo esto, abandonar el concepto de error, ¿para qué?
porque el esquema dinámico implica siempre ir modelando, ¿no? Ir corrigiendo, ¿no? Pues sobre la marcha, ciertos elementos que yo pensé de la mejor manera, con las mejores intenciones, pero no se está dando. Pero no se está dando hoy, porque en la siguiente generación es muy probable, ¿no? Que sí se dé, y en el siguiente no se da ni A ni B, ¿no? Y eso es lo que decíamos, que pues no se vuelve infinito, pero hay un gran número de posibilidades a partir de una armonía basada en la comunicación, la pluralidad y precisamente la idea de que existe independencia de las personas para pues, buscar los fines, aunque no tome las mejores decisiones, pero que aprenda a tomar esas decisiones. Pues, excelente. De esto, y bueno, un poco para ir cerrando, este tema daría para dialogarlo horas. Me parece que ahora con lo que dice el doctor, hay algo que queda aquí claro. Se rompen, digamos, todos los referentes tradicionales de los procesos educativos y particularmente se rompe el modelo de enseñanza-aprendizaje que ponía en el hecho de la enseñanza-aprendizaje a los dos actores, el docente o académico y los alumnos, en un espacio que era el aula, un espacio cerrado, mediados por un programa y que tras bambalinas había un proceso administrativo que estaba, digamos, moviendo los hilos, planes de estudios, los procesos administrativos como tal, ciertas sugerencias temáticas, la propia idea de academia, para, como usted dice, al poner todo en un horizonte, digamos, incluir al propio estudiante y al académico dentro de todo el proceso administrativo y a la vez incluir dentro del hecho de la enseñanza y el aprendizaje también al proceso institucional administrativo. Esta ruptura de dicotomías tan radical, pues obviamente que impacta en aquello que señalaban las maestras Carla y Karina, que es precisamente en el perfil de egreso. Se antoja que este perfil de egreso no solamente forma con respecto a las necesidades de una matriz disciplinar determinada o de un gremio profesional determinado, o, por ejemplo, de una necesidad de mercado también determinada, que muchas veces fue el eje rector, sino que estos perfiles de egreso, precisamente de cara a estas competencias, adquieren una capacidad analógica, es decir, de llevar un conocimiento y acoplarlo a otro escenario, digamos, de una naturaleza adaptativa, pues permítanme usar este referente muy conocido de Bauman, ¿no? Líquida, pero en ese sentido, es decir, respondiente a una sociedad que se caracteriza por esa liquidez. Y en el que, como señalaba el doctor César, nos cuesta trabajo al menos, precisamente la rigidez con la que muchos fuimos educados. Entonces, a modo de cierre y muy breve, me gustaría hacerle la misma pregunta a los tres. ¿Cuáles son las fortalezas del currículum flexible en el perfil de egreso acorde con su experiencia? Y si parece bien, empezamos ahora con el doctor César para todos hayan tenido un primer lugar y de ahí con nuestras maestras participantes. Adelante. Gracias, doctor. Yo creo que una primera fortaleza, creo que todavía tiene que ver con la pregunta que hacías anterior, porque decías, bueno, que no se vuelva nominalista, ¿no? Es decir, que no se vuelva individualista, ¿no? Pero los currículos flexibles tienen esa aspiración. Y ahí encuentran, ¿no? En esa aspiración, pues, sus peores pesadillas, ¿no? Es decir, y sus peores frustraciones, ¿no? Que hacemos, porque definitivamente la educación, vamos a pensar, ¿no? En estos discursos ya modernos de la educación, a lo que aspiran es a dar respuesta a las exigencias de cada uno de los individuos, ¿no? Es decir, no solo la parte general, sino en la parte ya específica, ¿no? Pero todavía no lo logramos, o sea, todavía no llegamos a esa parte, ¿no?
Pero una de las fortalezas del currículum flexible es que lo intenta como ideal. Sí es un ideal y sí se camina hacia allá y sí se está discutiendo y cada vez encontramos pues trayectorias que sí lo logran, pero no en su totalidad, ¿no? No en su totalidad. Entonces por eso digo que sigue siendo un ideal, ¿no? Aquí sí muy a lo platónico, ¿no? Es decir, sí a la forma, ¿no? Que inspira, que sabemos de entrada que no la vamos a alcanzar porque tiene una imposibilidad natural, pero no renunciamos a ella, ¿no? Y no como vocación, sino como reflexión ontológica seria, ¿no? Del hecho educativo, del fenómeno educativo. Dos, una de las fortalezas que yo destaco, que hemos vivido aquí del currículum flexible, es que requiere un nivel de análisis, de integración como equipo. Es decir, que el equipo empiece a funcionar como una organización, y como una organización tipo cerebro, ¿sí? En forma de red neuronal, ¿no? Y esto hace una construcción del equipo hacia el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? Es decir, el estudiante, el docente, los diseñadores curriculares, las diseñadoras curriculares, el equipo de administración, el equipo de sistemas, de la parte tecnológica, los núcleos académicos, ¿sí? Sufren, cuando digo sufren, es decir, que se afecta, ¿no? Su estructura, su individualidad para ceder a la parte de trabajo en equipo y de cooperación. Porque el currículum flexible es celoso en ese sentido. Si no, digamos, si la cuota de colaboración, de cooperación no es alta, el desempeño que tiene precisamente pues, los estudiantes ya en concreto empieza a bajar, ¿sí? Y esto es un fenómeno que se ha observado durante mucho tiempo y que ha llevado a las universidades precisamente a intentar esquemas que hoy de pronto nos parecen como ajenos un poco a la universidad, que son liderazgo, trabajos en equipo, construcciones de equipos innovadores, etcétera, 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 ¿no? De estas situaciones. Entonces, esa es una segunda gran fortaleza, ¿no? Pero también hay como aristas, ¿no? O sea, que quiero destacar, ¿no? Que no siempre son fortalezas como tal. ¿Como cuáles podemos ver? Bueno, en la universidad, pues nos llegan estudiantes, pues ya con una formación y con una construcción del mundo, ¿sí? El currículum flexible, ante la pregunta que hace la doctora Rebeca, es que el currículum flexible requiere de personas, de hombres, de mujeres, que tengan medianamente un proyecto, ¿sí? Porque si tú no tienes medianamente un proyecto, digamos en esta parte del currículum flexible, lo que puede hacer es un poco perderte, ¿sí? O sea, en lugar de darte esta orientación, ¿no? ¿Esto cómo sucede? Si tú vienes de un esquema de educación básica donde siempre te han dirigido y no has tomado decisiones y no te han dejado tener tu proyecto, una educación media superior, pues todavía con mayor castigo, orientada a contenidos, ¿no? A resultados en específico, ¿no? Entonces, cuando llegas a la universidad, eh, un poco parodiando a esta película de Matrix, no te puedes alejar de la Matrix. Es decir, el decir, claro, yo puedo construir, ¿no? Es decir, todo lo que me han dicho de este sistema educativo, pues es ficticio, porque yo puedo ser el que lo construye, el que lo arme, el que lo estructure, puede ser agobiante, ¿sí? Y ahí la pregunta que decía precisamente la doctora Rebeca, ahí es donde la tutoría, como una función, no como el rol que asume un tutor o una tutora, sino como una función del currículum flexible, es clave. Es decir, se necesita que el currículum flexible, cuando hablo de currículum, hablo del modelo educativo, administrativo que lo envuelve, esté pensado otra vez para comunicar. Y cuando digo comunicar es de aquí a allá, ¿no? Y viene de regreso, ¿no? Hay feedback, ¿no? En esta parte. Digo, más allá del modelo de caberlo, ¿no? Que nos enseñaban en la preparatoria, sino más bien como estas intersubjetividades. Y ahí es donde creo que el nominalismo, ¿no? Se supera en el sentido de ser intersubjetivo, dejas de ser subjetivo, ¿no?
para aceptar la otredad y precisamente ayudarte a definir en un proceso constructivo el perfil de egreso que estábamos haciendo, ¿no? Pero decía que, cierro, ¿no?, mi participación, mencionando que el currículum flexible no es que tenga todas las bondades, las naturalezas, en el mejor de los sentidos. Currículum flexible es un reto, es un proyecto, y cuando digo proyecto es que necesita construirse. El currículum flexible te va a poner a prueba, va a exigir lo mejor de ti, y sobre todo, otra vez, es dinámica versus dinámica, ¿sí? Cuando te vas a detener, ya no hay un freno aquí. Y esto, pues, es otra forma de pensar y de repensar el fenómeno educativo, ¿no?, del cual muchos de nosotros venimos de esquemas rígidos, tradicionales, unidireccionales y sobre todo con ciertos esquemas, pues, que no permiten de mejor manera. Cierro diciendo, ante esta pregunta, obviamente tiene que ver con el paradigma. Es un paradigma, ¿no?, en toda su extensión de la palabra kuhniana, ¿no?, es una forma de entender el comportamiento de la realidad y las relaciones de la realidad, ¿no?, aparte de lo que venimos haciendo con el currículum rígido, y tal vez esta es una de las fortalezas que más destaco. Porque cuántas veces, ¿no?, podríamos decir, sí, claro, hay otro paradigma dentro de los esquemas educativos, ¿no?, que parece que más bien hacen un giro de 2 grados a la derecha o de 2 grados a la izquierda, y de pronto la gente dice, ya estamos en otro paradigma. El currículum flexible, si me atrevo a decir, es un cambio de paradigma, porque la realidad se ordena de otra forma, con otras consecuencias y con otras implicaciones. Gracias, doctor. Bueno, de esto que menciona, muy importante, me quedo con esta parte, ¿no?, que decía de cómo para superar este nominalismo se genera esta intersubjetividad, y querría yo abonar algo, porque esto es muy interesante, ¿no? Entonces, digamos, a nivel de tema identitario, ¿no?, ¿cuál es la identidad de los egresados, por ejemplo, de programas con currículum flexible? Pues podríamos decir que ya no va a estar cimentado solamente en que haya un conjunto de lugares comunes que les den la identidad, como podría haber pensado en algún otro tiempo. Los egresados de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tienen estos usos y costumbres, ¿no? Tampoco un cúmulo de temáticas o de problemas fijos que durante mucho tiempo también caracterizó a las universidades y a programas educativos específicos, sino más bien que la identidad precisamente giraría en los modos de afrontamiento de los distintos retos disciplinares que tenderían precisamente a replicar, pero no por mera replicación, sino por la evidencia de su utilidad, este modo de trabajar que impacta de una manera, de este modo de cooperación que usted decía es tan necesario para la operación de un currículum flexible, ¿no? Entonces, ahora, precisamente a modo de cierre, maestra Carla Abad, ¿usted cuáles considerarían que serían las fortalezas de un currículum flexible para el perfil de egreso? Gracias, doctor. Realmente el currículum flexible tiene muchas bondades, pero me gustaría destacar 3 principalmente. Una, como bien lo comentaba el doctor César y considero que es necesario recalcarlo, es esta necesidad de responder a lo que la sociedad demanda, ¿no? Entonces, los currículums flexibles para eso, en esencia, digámoslo así, han estado desarrollados y sobre todo también para cumplir con las necesidades del estudiante. Como bien lo marcaban, a lo mejor en un currículum rígido, no lo sé, hablando del área de educación, donde he podido participar, a lo mejor un docente, una persona que está en una licenciatura, en una maestría en educación, no le gusta mucho la docencia, pero sí la parte administrativa. Entonces, si desde un currículum rígido la maestría está encaminado a la docencia, pues no va a cumplir las expectativas del estudiante.
Si por el contrario estamos hablando de un currículum flexible donde se le ofrecen tanto núcleos o en este caso cursos relacionados a la docencia y también a la administración y no lo sé, a la parte de servicio social, dice, bueno, a lo mejor me voy por la administración, entonces ahí estamos subsanando las necesidades sociales, pero también las necesidades del estudiante, ¿no? Por otro lado, también hago hincapié en la constante comunicación horizontal que se da entre todos los agentes de los cuales forma parte el currículum flexible, porque todos tenemos que estar en sintonía, estudiantes, tutores, docentes, la parte administrativa, o sea, toda la parte de dirección, tenemos que estar en constante comunicación y sobre todo para la constante actualización de nuestros núcleos, de nuestros cursos, porque no damos por sentado que el hecho de que ya el curso está diseñado y no debe de cambiar. No, por el contrario, se tiene esta idea de, ok, ya se terminó este curso, hay que ver si este curso que se diseñó está respondiendo a lo que nuestros estudiantes, nuestra sociedad demanda. A lo mejor en el idealismo lo pensamos y no es así, ¿no? A lo mejor le falta cambiar algo y entonces estamos en constante comunicación, en constante actualización y de manera horizontal pues vamos subsanando estas pequeñas brechas que a lo mejor habría. Y finalmente creo que darle la responsabilidad al estudiante sobre decidir hacia dónde quiere ir es esta parte de una formación integral, de una formación de autogestión y de hacer consciente al estudiante que su propio aprendizaje depende de él, que sí va a haber agentes que lo van a ir ayudando en el proceso, como el tutor, como a lo mejor los facilitadores, como la parte de administración, pero él es el centro de su aprendizaje. Él tiene que responsabilizarse de lo mismo y de las decisiones que va a ir tomando. Esas consideraría que son algunas de las más importantes, doctor. Muchas gracias, maestra Carla. Esto que señala me parece fundamental, porque acaba de señalar una paradoja que a mí me parece es el motor digamos, un tanto filosófico de este tipo de educación. Lo que nos señala ahorita, lo que nos señalaba era, efectivamente, yo había señalado en un principio que parecía que había una tendencia a una especie de individualización o individualismo, pero como usted ahora señala, si esta tendencia abre los ojos a necesidades y particularidades específicas que no asumen que tengas algo así como que a chaleco, ¿no? Desarrollar una serie de competencias para generar una serie de perfiles iguales, que todos hagan lo mismo, porque eso es ignorar la naturaleza cooperativa de todo trabajo. Y la paradoja que usted señala me parece muy importante. Entre más se individualiza el proceso, más se abre el egresado, su perfil de egreso está más abierto a la cooperación, lo cual es sumamente interesante, porque sería, digamos, una especie de me doy cuenta de mis necesidades individuales con respecto a un contexto educativo en el cual hay una pluralidad de actores con distintas funciones que van mostrando que, digamos, las diferencias, la pluralidad de habilidad, de competencias, perdón, la pluralidad incluso ideológica y valorativa puede ser benéfica. Porque no es que necesariamente lo sea. Puede ser si se tienen las competencias necesarias para hacerla beneficiosa y eficiente. Muchas gracias, maestra Carla. Y por último, maestra Karina, la misma pregunta. ¿Cuáles serían las fortalezas a nivel de perfil de egreso que aporta un currículum flexible? Gracias, doctor. Bueno, yo coincido con mis compañeros en cuestión de que es muy importante esta toma de decisiones. Creo que el currículum flexible tiene demasiadas bondades y una de ellas es que el estudiante pues tome su propia decisión en cuestión de cómo va él a ir dosificándose quizás también el trabajo. En cuestión de que tenemos un mínimo y un máximo de trayectoria curricular, el estudiante toma decisiones de cuántos y cuáles serían
las asignaturas que puede llevar en cada uno de sus cuatrimestres, pero también las consecuencias de lo mismo, ¿no? Tomando en cuenta en que si incluye una carga menor, pues esto le va a implicar a él, pues tener que egresar, pues mucho después, ¿no? Otra también de las bondades de esto, pues como bien comentaba el doctor César, pues es parte de lo financiero. También esto, al ser una universidad pues privada, le ayuda también a ir planeando un poco lo que son pues estos pagos que tiene que realizarse, y que también es benéfico para los estudiantes pues poder tomar esas decisiones de que a lo mejor en ciertos cuatrimestres pues puedan tener una carga menor. Esto le implicaría que sean pagos menores, pero claro, también sería, digamos que se alargaría un poco más la trayectoria. Entonces, este proceso formativo que también interviene en que tomen sus propias decisiones los estudiantes, pues también se ve reflejado en la parte organizacional que nosotros como universidad pues tenemos. Otra también de lo que me gustaría resaltar, pues es esta parte retadora, por llamarlo así, en la parte administrativa, la parte organizacional en la institución educativa, ya que pues en cierta manera, pues nos forza un poco a estar innovando en cada cuatrimestre. De hecho, se tiene pues planeado como esta parte de este cambio, un poco este cambio de quizás también de pensamiento en la parte organizacional, que discutíamos un poco que bueno, que el docente ya no funge como tal, sino como un facilitador del conocimiento que se está aportando, pero también en la parte organizacional tenemos ese cambio, ¿no? Ese cambio de conceptos al no tener quizás el secretario o la secretaria que nos esté llevando como este proceso, sino que ahora sea parte del equipo y te ayude al estudiante pues a llevar esta trayectoria, a guiarte esta trayectoria, a también que se sienta el estudiante, digamos, parte de la universidad y no dejarlo solo. Muchas veces en esta parte organizacional pues también se deja muy de lado al estudiante y decir, bueno, que nada más curse y que pague y ya es todo, ¿no? Sino tener ese acompañamiento de cada uno de los actores que intervienen en este proceso para que también se tenga el estudiante, ya que al ser flexible, pues se tiene, digamos, esa apertura a que no todos lleven la misma carga, sino que unos lo lleven menos, otros más, y eso también pues impacta en los estudiantes al sentirse un poco más presionados en cuestión de lo que se tiene. Otra de las partes, otra de las fortalezas, pues también es esta parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje con sus compañeros. Al ser flexible, bueno, pues se tiene, digamos, una diversidad de que van a tener compañeros, ya que pueden tomar, digamos, algunas asignaturas, digamos, esta diversidad de conocimientos, en cuestión de que a lo mejor algunos ya tomaron quizás unas previas, otros están tomándolas por primera vez, y bueno, se tiene digamos, un aprendizaje más agradable entre los estudiantes. Estas serían las fortalezas que yo podría resaltar dentro de este currículum, de esta flexibilidad que se tiene a comparación, bueno, de un currículum rígido. Muchas gracias, maestra Karina Alarcón. Me agrada mucho la imagen que nos da de dosificación, porque efectivamente dentro de la educación tradicional, independientemente de la naturaleza rígida del currículum, muchas veces el hecho educativo parece para muchos sobrecogedor. Digamos, es una ola, casi un tsunami, que no solamente por situaciones de naturaleza intelectual, sino como usted bien señala, de naturaleza vital, situacional, como podría ser económica, demográfica, de cualquier otro tipo. Algunas particularidades también de la propia universidad hacen que este proceso muchas veces no se pueda afrontar de manera adecuada. Y me gusta esta imagen de dosificación porque precisamente nos llevaría a esto que se ha señalado como un cambio de paradigma, como un cambio de pensamiento en el cual efectivamente se empieza a cumplir ese gran ideal planteado en los años 70, gestado, en los años 60, principalmente en la segunda mitad de esa década, de una educación centrada en el aprendiente, centrada
en el estudiante, pero precisamente tras una renovación, como señalaba ahora la maestra Carla, de cómo se entiende a ese estudiante. No es el estudiante pasivo, sino un estudiante participativo y, vamos a decirlo así, necesario para el propio proceso en tanto proceso total, y no como una especie de usuario final de un proceso prediseñado ad hoc con un ideal de alumno normativo que muchas veces encontraba muchos fallos. Y por último, esto que señala que me parece fundamental y habría sido toda una beta a explorar muy interesante que tiene que ver con esto. Estudiantes de distintos perfiles, con distintos intereses, de distintos programas, conjuntados, enriqueciendo debates, fortaleciendo ciertas competencias entre unos y otros, pero sobre todo creando puentes que si bien podrían tender a digamos, a cierto espíritu innovador, con lo cual podríamos pensar, se dan los primeros atisbos para una interdisciplinariedad que eventualmente podría formar también perfiles de egreso transdisciplinares, que de otra manera en currículums rígidos sería muy difícil de pensar. Precisamente porque la propia dinámica de contratación o de establecimiento de las academias está muy fijada a las visiones profesionistas particularmente. Y es que un egresado de una licenciatura, en este caso de una maestría, de un doctorado o de un técnico superior universitario, digamos, es un profesionista, pero es algo más que una especie de ejercitante de una profesión como existe, también está en un campo de creación o co-creación de eso. Pues bueno, eso sería todo. Estuvieron surgiendo algunas preguntas que agradecemos mucho y que se estuvieron atendiendo en las participaciones, pero si hay alguien que tenga alguna pregunta, le damos la palabra. Fíjate que yo no tengo pregunta, doctor, pero quisiera una, digamos, como una última reflexión ahí, que el currículum flexible del que hoy hemos hablado, en realidad no se debe entender como algo nuevo, ¿no? O mucho menos innovador, ¿no? Como tú bien mencionabas, es una búsqueda, ¿no? Pues ya realmente como desde los 70 en forma ya muy clara, sobre todo en universidades anglosajonas, ¿no? Donde ha tenido o tuvo, ¿no? Un desarrollo. Pero lo que sí es cierto y que vemos es que es la base del currículum flexible para las nuevas propuestas que se tienen que ver con precisamente estos currículum internacionales, de globalización, de cooperación inter e intrainstitucional, ¿no? Es decir, hoy vemos programas académicos que se firman entre 3, 4 universidades, algunas de distintos, obviamente de distintos países, pero de distinto continente, ¿no? Y que lo que se ha agregado es la parte dual, ¿no? Es decir, también la vinculación con las empresas o en las organizaciones. Es decir, empiezas el programa en Jalapa, tomas unos ciclos en Ciudad de México, otros en Colombia y terminas haciendo prácticas en España, ¿no? En alguna empresa, ¿no? Es decir, estas visiones hacia los currículums globales o internacionales, ¿no? Pues son parte de las aspiraciones que se tiene hoy entre las universidades, más allá de las movilidades, ¿no? O estancias, ¿no? Que se tendría. Entonces, digamos que en el caso específico de la Universidad de Jalapa, pues es empezar a dar estos pasos hacia esos horizontes, pues que digamos que sí implican transiciones, ¿no? No puedes pasar de algo rígido a algo global sin necesariamente estas transiciones del currículum flexible, de los trabajos en red, ¿no? De las partes de cooperación y obviamente de aprender a hacer de muy buena manera la formación del perfil de egreso.
Y no es que el currículum rígido no lo haya logrado. Lo que pasa es que, bueno, pues ya la sociedad, ¿no? Ha mostrado señales muy claras de cambio y el currículum flexible hasta el momento es una base para la respuesta en la atención de esas necesidades. Simplemente era como aclarar, ¿no? Esta situación. Pues muchas gracias, doctor. Muy pertinente la aclaración. Y bueno, pues podríamos cerrar la charla de hoy. Me gustaría decir como parte del cierre que, bueno, como docente y participante de los procesos que se han llevado a cabo en la Universidad de Jalapa Digital, particularmente de la mano de esta flexibilización del currículo, me he dado cuenta de algo que es muy importante, ¿no? Que es por fin, el logro de, digamos, el reconocimiento del trabajo que todos los miembros de los procesos educativos tienen. Me parece que el currículum flexible permite esa perspectiva capaz de valorar todas y cada una de las funciones como necesarias para lograr los procesos sin la, digamos, jerarquización un tanto nociva, un tanto clasista, que muchas veces existía del proceso educativo, que además era sumamente falsa. El proceso educativo, de cara a su flexibilización en el área curricular, nos demanda a precisamente un reconocimiento mutuo importante y a un modo de cooperación completamente distinto. Y eso, claro, es ampliamente desafiante, pero también ampliamente enriquecedor. Y el resultado a nivel educativo, tal como nosotros lo hemos venido palpando en estos años, pues es muy sorprendente. Entonces, bueno, agradezco muchísimo la presencia de las y el experto, quienes, bueno, tienen sobrada experiencia tanto en el diseño e ejecución de un currículum flexible como en todos los procesos de evaluación, de validación, es decir, un trabajo prácticamente titánico. Y bueno, siempre es una gran oportunidad escuchar de parte de las personas expertas esto que muchas veces se discute en un mero nivel conceptual abstracto y que dejamos de fuera todas estas experiencias tan valiosas que nos han compartido. Entonces, agradecemos mucho la presencia de todas y todos y bueno, eso sería todo por parte de esta mesa redonda. Muchísimas gracias.